Eduardo Madina, casi que por pudor no debería presentarlo, pero por educación lo haré. Es secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Eh, lo conocemos como político, pero hay otra cuestión que yo destacaría de él y es que es un melómano de los pies a la cabeza. Eh, actualmente está muy centrado en la política, creo que tiene un protagonismo en la actualidad de la política nacional, más allá de los partidos políticos, pero además creo que Eduardo Madina es una persona llamada también no solo a continuar en política, sino a ocupar altas cuotas en la política a nivel nacional en este país. Así que, Eduardo, cuando quieras, Bueno, la gracias. palabra Mi, es tuya. mi- mi deseo viene porque me hace mucha ilusión ir entre Pepe y entre Ignacio. Eh, de alguna manera me recuerda o me devuelve un poco también a mis años de profe en la uni. Una aproximación, ya sé que la ponencia me obliga por expreso deseo de quienes me han invitado, que por cierto es un placer estar aquí, Juan Carlos, con todos vosotros, a afrontarlo desde una perspectiva práctica, pero no sé diseccionar en mí eh, distintas partes de mi enfoque. Me pasa como con la identidad nacional. No sé diseccionármela, no sé dejar por el camino trozos de lo que soy. Supongo que soy la suma de todo lo que soy, con las cosas buenas que esto, si es que tiene alguna, tenga, y de las que tengo, estas sí que sé que están ahí, de malo. Y en la teoría y en la práctica del enfoque de la política me cuesta mucho irme desde la una o desde la otra y quitarme una del medio. Bueno, yo creo que sobre la intervención de Pepe y también las intervenciones de Manolo y de Juan Carlos me da varios pies. Estamos todo el día aburriéndonos a nosotros mismos, diciéndonos que vivimos un tiempo de globalización, de interrelación, de complejización de la realidad humana como en ningún otro momento de toda nuestra historia. Y a la hora de enfocar este asunto que nos trae a este debate y a esta conferencia, lo primero que me sale es que este problema no viaja solo. Punto número uno del análisis que quiero plantear entre Pepe y entre Ignacio. No viaja solo. Estamos viviendo una etapa donde probablemente en Europa, esto Mano no se lo sabe de memoria, están proliferando respuestas simplificadas o incluso hipersimplificadas como nunca antes, desde la finalización de la Segunda Gran Guerra Mundial, porque probablemente estamos viendo el tiempo de mayor complejidad humana desde probablemente también el fin de la Segunda Guerra Mundial. Que un país que perdió un 10% de su población mundial luchando contra Hitler tenga hoy un 30% de intención de voto, un partido que rinde tributo a la figura de Hitler en Grecia, indica que el proceso de transformación y de complejización es bastante más serio de lo que muchas veces pensamos. Pero eso es así. Grecia perdió un 10% de la población griega luchando contra Hitler y hoy tiene un partido que grita Heil Hitler en el Parlamento de Atenas, una intención de votos por encima del 30% y que propone como gran gracia programática colocar minas antipersona en la frontera de Grecia con la del resto de Europa. En la cuna, en el origen, en el paleolítico de nuestro pensamiento democrático, donde están las pinturas rupestres de esta forma de organizarnos, Grecia, ahí está sucediendo eso. Por tanto, me da por pensar que no solo desde Ortega, que sin duda, y desde Adolfo Suárez, como citaban Manolo y Juan Carlos, que sin duda este billete de viaje por los paisajes de la desafección hacia la política, las imperfecciones de los sistemas políticos, las búsquedas de los modelos de sistemas electorales puros, perfectos y pluscuamperfectos incluso, no suelen ser siempre la fórmula de Fierabás, no suelen casi nunca viajar solos, no se explican allí donde empiezan y no se terminan de explicar allí donde terminan. En mi opinión, van acompañados de las problemáticas que nos acompañan. Y si hoy le damos una mirada rápida, vemos, uno, toda Europa, perdón, tiene desde los 50 millones de muertos del año 1945 hasta hoy la peor crisis de desarrollo económico y, por tanto, como mi mirada es de izquierdas, no puedo desvincular el pensamiento económico del pensamiento de desarrollo humano, la mayor crisis humana desde el origen o desde la placenta histórica por la cual hoy formamos parte de una cosa a la que denominamos Unión Europea, la Segunda Guerra Mundial. La mayor crisis económica y, por tanto, también la mayor crisis de desarrollo humano que hemos vivido desde los 50 millones de muertos del año 1945. Tenemos un problema serio de empleo. Y serio es serio.
con una población europea envejecida, una población española envejecida, problemas serios de competitividad en una economía globalizada, plenamente interrelacionada. Si no fuera por el volumen tan bajo, casi ridículo de regulación global que tiene, podríamos hablar incluso de una economía integrada a escala global. Y una pregunta que flota en el ambiente y que se la escuché a Pepe Borrell hace muchos años en una reunión en Milán, que es cuál va a ser el papel que Europa juegue, cuál va a ser el rol que Europa juegue en un proceso de cambio profundo y serio de los centros de gravedad de la producción mundial y de los centros de decisión política mundial en el siglo XXI. Que vamos a ser una bella estampa de museos rodeados de centros de la tercera edad, y ese va a ser el rol que juegue Europa en un discurso de apertura de los centros de producción, distribución, comercialización, decisión, sabiendo que en el año 2040 no va a quedar ningún país europeo dentro de la estructura del G8. Por tanto, problema serio que nos acompaña en el viaje por las preguntas principales de qué nos pasa desde el punto de vista del proceso político y desde el punto de vista del funcionamiento institucional. Esto que están haciendo los que nos gobiernan ahora tiene toda la pinta de muy novedoso, entre otras cosas porque, perdonad que tire aquí un poco de mi militancia en el PSOE, están dejando a Aznar, que parece al lado de este, la pasionaria, pero tienen un programa de transformación del modelo de vida como no hemos visto desde el año 77 hasta hoy en ningún momento de toda nuestra historia. Y tiene de novedoso poco. Lo ensañó una señora que se hizo con el poder del Partido Conservador en el Reino Unido y que llegó después de un alzamiento en las calles de Londres en el año 79 y de un periodo relativamente largo de un tipo muy majo y con un enorme componente de respeto al funcionamiento institucional y democrático del Partido Socialdemócrata o Laborista, y cambió para siempre en los años 80 la forma de vida en el Reino Unido. Se llamaba Margaret Thatcher, vieja conocida de la casa. Manolo la conoce porque le tocó hacer política europea por los años en los que ella viajaba a Bruselas básicamente a decir casi que no a todo lo que sucedía en el proceso de euroaceleración que se vivió en Bruselas entre el 86 y el 94 con Mitterrand, Kohl, etcétera, etcétera, y Felipe González. Y eso ya está ensayado. O sea que cuando se nos escapa este discurso de no tienen programa, sí, no se presentaron con él a las elecciones, pero lo tienen. No tiene la legitimidad del apoyo mayoritario en las urnas una serie de ideas que ahora están desarrollando. Pero están desarrollando un paquete de ideas que no fueron votadas y que están cambiando muy en serio uno de los principales problemas que tenemos. La cohesión social. Organizada durante 30 años en el mayor proceso de aceleración que este país o esta sociedad ha tenido en toda su historia, desde unos números muy malos en la muerte de Franco a unos números perfectamente adaptables a las medias europeas en prácticamente todos los registros, uno de ellos el de desarrollo humano del informe que hace Naciones Unidas, donde nos llegamos a colocar en el puesto número 13 hace unos pocos años, a mayor velocidad que nunca, a través de un ejercicio distributivo de la riqueza colectiva sobre los pilares de los servicios públicos y sobre la aplicación del más alto grado de pensamiento político que la socialdemocracia haya elaborado nunca en toda Europa durante 22 años de gobierno de la izquierda en nuestro país. Eso hoy está en riesgo. Y eso forma parte del debate de lo bien o mal que van las cosas en el funcionamiento de la política y en el funcionamiento de las instituciones. Se ha instalado además una sensación que flota permanentemente en el ambiente y que negarla, bueno, yo diría que es bastante absurdo, porque además de que están todas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, de los sociólogos, en todos los análisis que hacemos, una enorme disección entre la sociedad y los básicamente hasta ahora principales protagonistas del proceso político, desde la opinión hasta la legislación y transformación, que son los partidos políticos tradicionales, principales, como lo queráis decir, de nuestra vida democrática en estos últimos 35 años y de nuestros últimos años y de nuestros días actuales, ¿no? Bueno, se ha instalado otra sensación, la sensación de incapacidad de aquellos a los que elegimos para hacer aquello para lo que les elegimos. Básicamente, de entre el año 2000, mayo del año 2010, fecha grabada a fuego en este país y en todos los medios de comunicación y probablemente la historia política de nuestro país, hasta las elecciones de noviembre del año 2011, esto juega un papel preponderante y ha sido una especie de realidad que ha venido para quedarse. En el discurso, que hemos estado muy graciosos todos discutiendo la semana pasada en una radio, qué volumen de márgenes tienen los gobiernos para llevar a cabo aquella política económica que deseen.
y estamos discutiendo sobre nuestros propios límites. Hemos decidido que vamos a discutir de los límites y no de las capacidades, de las preguntas que hacía Manolo en su intervención, la búsqueda de un nuevo cómo con el cual poder llevar a cabo procesos que las sociedades consideren que son los que tienen que llevar a cabo. Se hace además con una sensación también muy extendida de que los partidos son poco democráticos. Y dentro del que yo formo parte, la sensación de que solo determinadas decisiones son democráticas. Todo lo demás no es democrático. Una vez más, respuestas hipersimplificadas a realidades mucho más complejas que nunca, que forma parte todo el rato de prácticamente cualquier ángulo que cojamos del escenario, que queramos discurrir o que queramos diagnosticar. Y todo, como decía también Juan Carlos, en un tiempo de enormes cambios que han venido para quedarse y en una era plenamente digitalizada de la que ya formamos parte y que, en mi opinión, afortunadamente, no tiene vuelta atrás. Bueno, todo eso dentro de un marco mayor, de un debate o una idea nueva que de nueva no tiene nada, pero digo nueva en mi intervención, que planteo. Aparenta haber un mayor volumen de demanda que nunca de estructuras de gobernanza mundial. Esta palabra siempre me da un poco para atrás pronunciarla porque es como muy grande, siempre va en mayúsculas, ¿no? Yo la procuro pronunciar como en minúsculas, de gobernanza mundial y de puesta en común de aproximaciones a problemas globales, mientras que la oferta, cuando la demanda es mayor que nunca, la oferta es menor que nunca. Y eso que en economía es el elemento productor central de la palabrita que obsesiona a Merkel, inflación, y que alarga durante tanto tiempo esta crisis por no poder tener un poco de inflación que nos permita mayor actividad económica, etcétera, etcétera. En política produce, por ejemplo, lo de Filipinas o lo de Lampedusa. Nuestra incapacidad de afrontar retos globales, cambio climático, es muy posible o muy probable que esto de Filipinas tenga algo que ver. Más de 12.000 personas muertas y desaparecidas. La pobreza, ¿es nuestra o es de ellos? ¿Hay un nosotros o hay un ellos en la pobreza? Si miramos con una bandera, probablemente nos sale un ellos. Si miramos con la razón, la ilustración, la modernidad, la Revolución Francesa, los valores con los que interpreta la izquierda, probablemente nos sale un nosotros. Y Lampedusa es un nosotros. Y es una demanda de respuestas a un problema global y un hundimiento de la oferta en la capacidad que tenemos de dar respuestas. Conclusión, Lampedusa. La regulación de los mercados financieros en los tiempos de la globalización financiera. Un enorme accidente de tráfico financiero se ha llevado Grecia, Irlanda, Portugal, el sistema financiero español y ha colocado a los países del sur de Europa ante un problema serio de estabilidad de su deuda soberana, de sus mercados financieros, etc. Eso flota entre nosotros y forma parte del problema al que nos aproximamos independientemente. De las capacidades del proceso político, de las respuestas que dan las instituciones. Por tanto, comparto con Manolo, con Juan Carlos, también con la intervención que ha hecho Pepe, de que la complejidad del problema es muchísimo mayor que nunca. ¿Esto quiere decir que aquí no hay que hacer nada? No, esto quiere decir que aquí hay que hacer cosas. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que reformar cosas. El partido político al que pertenezco este fin de semana pasado ha decidido que hay que reformar cosas. Hay otros partidos políticos en el arco parlamentario que han decidido ya hace tiempo también que hay que reformar cosas. ¿Qué hay que reformar? Probablemente la capacidad de apertura de los partidos y sus mecánicas de funcionamiento interno. ¿Esto quiere decir que el PSOE es democrático desde lo de Almunia y Borrell? No. No. Es democrático desde Pablo Iglesias. No solo desde Almunia y Borrell. ¿Esto quiere decir que Equo solo será democrático si hace no sé qué y no sé cuándo? No, no, será democrático seguro. ¿Izquierda Unida tiene que hacer no sé qué para ser del todo democrático? No, es democrático aunque no lo haga. ¿El PNV es un partido democrático? En mi opinión lo es. Y toma sus decisiones internas de una manera que no termino de comprender del todo porque reconozco que es un partido con opacidades para alguien que no es militante del mismo, suficientes como para respetarlo y no declararme especialista en el PNV. Pero no le quito el carácter democrático que tiene. En cualquier caso, hay que hacer procesos de apertura y procesos tanto hacia adentro como hacia afuera que permitan un cambio en el modelo de funcionamiento de los partidos. ¿Qué ha aprobado el PSOE este fin de semana en la conferencia tan mediática y tan famosa que hemos tenido? Bueno, ha aprobado algunas cosas en el ámbito de la ley electoral, algunas cosas en el ámbito de la transparencia y del gobierno abierto, algunas cosas en el ámbito del combate contra una de las lacras que tiene esta sociedad y que creo que tiene, o este país y tiene parte de lo que estamos tratando en este debate, en esta tarde y que ha flotado un poco en todas las intervenciones previas a la mía,
la lucha contra la corrupción y ha aprobado algunas cosas en el ámbito de los partidos políticos. Por ejemplo, en el ámbito de la ley electoral, proponemos, o el PSOE propone, que todos los partidos funcionen por primarias abiertas. Todos. Aprobar, si tenemos una mayoría social suficiente, intentar buscar lo que Manolo Marín decía como clave de bóveda. El cómo lo hacemos, un arco de suma de votos o un pacto que provoque una mayoría suficiente como para poder hacerlo. ¿Lo va a poder hacer en un partido solo? No, porque van a tener que ser otros quienes digan, vale, de acuerdo, estamos de acuerdo. Y sea un consenso amplio el que decida que la sociedad española abre un proceso de tiempo nuevo o un capítulo nuevo por el cual los más altos candidatos que todos los partidos tengan a las más altas instituciones del país, comunidades autónomas o ayuntamientos con más de 50.000 habitantes serán elegidos en primarias. Y los de la Moncloa en primarias abiertas. ¿Lo van a aceptar los demás? No lo sabemos. Pero en el cómo de Manolo necesitamos un acuerdo político. Y sin un acuerdo político no será posible. En cualquier caso, el PSOE lo ha aprobado y con eso irá a futuros procesos electorales en las elecciones generales por si la sociedad española mayoritariamente quiere votarlo. Proponemos listas desbloqueadas. Me ha gustado mucho el argumento de Pepe, que no lo había visto metido nunca dentro del debate y lo comentaba con Ignacio, de la simplificación como, simplificación no quiere, sí, hacerlo más sencillo, más accesible como instrumento de inclusión de un mayor número de personas en el juego, en el funcionamiento, en el propio carácter humano del sistema electoral que aprobamos y con el cual nos organizamos y con el cual funcionamos. Hemos propuesto listas desbloqueadas, que si hay una lista con menos de 10 puedas elegir una de tus preferencias. El tío o la tía que más te gusta en tu ayuntamiento, en tu parlamento autonómico, en tu congreso de los diputados, de los que ves dentro de la lista del partido que quieres votar. Y si son más de 10, 2. ¿Es una revolución? No, es una reforma de un partido que no es revolucionario, a pesar de que algunos interpreten mal algunos de los momentos de la historia del PSOE, sino que es más básicamente reformista. Hemos propuesto listas cremallera en todos los ámbitos, para que haya una paridad mucho mayor en la representación institucional, dentro de los márgenes que el desbloqueo de listas nos permite, que no da siempre exacto, puede dar algún margen de error en las instituciones a las cuales este partido se presenta. Hemos propuesto acabar con el voto rogado y crear circunscripciones electorales en el exterior. Y hemos propuesto que haya voto local para extranjero, incluso con aquellos países con los que no tenemos acuerdos de reciprocidad. Para los propios políticos, para los que estamos militando en los partidos y desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo, en las distintas instituciones en las que los ciudadanos nos ponen con la bandera del PSOE a defender los intereses del programa electoral con el que el PSOE se presenta en cada una de las elecciones. Hemos propuesto que todos hagan declaraciones de bienes al principio y al final del mandato. Y si hay cambios patrimoniales de cualquier tipo, que se tengan que explicar, cuando sean estos suficientemente voluminosos. Que tenga que haber certificados públicos del impuesto de la renta a las personas físicas. Que haya declaraciones plenas de actividades para controlar todas las líneas de incompatibilidades que en cada institución están aprobadas o que están jugando dentro de ellas. Que haya una plena regulación de los lobbies y de los grupos de interés y haya una publicación de todo tipo de retribuciones, sean estas del tipo que sean, de cualquier persona que está ejerciendo un cargo público. Desde el punto de vista de la participación y el gobierno abierto. En las próximas elecciones generales, el PSOE propondrá que los colectivos afectados por los proyectos legislativos que se aprueben tienen que ser escuchados en todos los procesos parlamentarios. Ahora uno puede hacer una ley contra todo el sector educativo. Si esto entra en vigor, va a tener que escuchar en el Parlamento a todo el sector educativo, que me parece que es un cambio importante. Ampliar el perfil y la actividad de una vieja conocida de Manolo, que es la Comisión de Peticiones, que básicamente tiene ahora un papel muy bajo y queremos que lo tenga mayor, donde los ciudadanos puedan ir a pedirle al Parlamento algo. Bajar el número de firmas suficientes o requeridas para poder meter en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular. Una oficina ciudadana en el Parlamento, que es la antigua idea del diputado 351, que sirve para gestionar peticiones y preguntas ciudadanas, meter debates dentro del propio Parlamento, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, hemos propuesto erradicar todas las mecánicas, esto está muy de moda en estos últimos, diría que años, pero desde el punto de vista de la opinión pública o de la opinión publicada de los últimos meses. Erradicar toda financiación opaca de los partidos, prohibiendo las donaciones de las empresas. Que se prohíban. Que no pueda haber donaciones de empresas ni de personas vinculadas a empresas a ningún partido político.
que las donaciones que hacen particulares porque coinciden ideológicamente con un partido u otro no se puedan hacer en metálico, que se hagan todas por transferencia bancaria para que eso quede donde tiene que quedar. Que haya menos plazos para la rendición de cuentas y que el Tribunal de Cuentas rinda año a año los informes sobre el año en ejercicio fiscal en vigor. Que los partidos publiquen en sus webs todos sus presupuestos detallados y los nombres y los DNIs de todos sus donantes, para que todo el mundo tenga acceso a esa información. Crear un delito específico que hoy no está en nuestro Código Penal, que es el delito de financiación legal de partidos políticos. Incorporarlo en el Código Penal. Aumentar las penas en el ámbito del derecho penal de los casos de corrupción, de los delitos de corrupción, con procedimientos preferentes y centralizado en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional. Que todo vaya a la Audiencia Nacional, no dependiendo de quién te toque, el procedimiento va muy rápido o se convierte en un auténtico calvario. Para los partidos políticos, hemos aprobado que tiene que haber más transparencia interna, publicación de sus estructuras, de las retribuciones, que solo una persona pueda tener un único sueldo, que no se puedan acumular otro tipo de retribuciones, que haya plena transparencia en la contratación de todos los servicios y del personal de cada uno de los partidos políticos y que todos los ciudadanos puedan acceder a esos datos, que todos tengan que elegir, como decía antes, sus candidatos en primarias, que se acepten ruedas de prensa siempre, preguntas, perdón, las ruedas de prensa siempre, etcétera, etcétera. Con todo esto, y me voy a lo que decía Manolo Marín, que es la pregunta clave, el cómo. O hay un gran acuerdo político para todo este tipo de medidas y muchas otras que no leo porque son un poco aburridas, es decir, una detrás de otra, o no será posible legislar. No se podrá hacer. Y si se hiciera, ¿con esto se resuelve todo? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Necesita mejoras en el ámbito del funcionamiento de los partidos, en el carácter abierto de estos, en la participación de la sociedad en las decisiones que estos toman, en el combate contra la corrupción, todas estas medidas y probablemente muchas otras, en la transparencia de las instituciones sin ningún tipo de duda, en la rendición de cuentas sin ningún tipo de duda, en el combate contra la corrupción sin ningún tipo de duda, en los mecanismos de control a nivel local y quizá autonómico sin ningún tipo de duda. Eso si lo resolviéramos con un gran acuerdo nacional de los principales partidos políticos, sindicatos, empresarios, ¿resolvería cosas? Resolvería cosas. ¿Lo resolvería todo? Desgraciadamente, no. Podríamos hacer todo eso y que fuera un modelo de éxito y 16 CIS después encontrarnos con que los indicadores de desafección política siguen alto porque, en mi opinión, más allá de las reformas que son, como decía Manolo y creo que también Juan Carlos, un método. Recuerdo mi etapa original sucedió en Euskadi. Vivo en Euskadi. La mayor parte del tiempo hice política en Euskadi. Formé parte de una generación de jóvenes que acudió con 20 años a muchos más funerales de la gran mayoría de la gente que conozco con 60, 70, 80 años. Y no parábamos de buscar la solución al problema vasco. Horas, horas, buscando la solución. Como si la solución fuera algo así como el vellocino de oro y nosotros los marineros de la nave Argos, argonautas, buscando algo que lo solucionaría todo. Y recuerdo un día a Ramón Jáuregui que entró por la puerta y me dijo, vamos a ver qué estáis haciendo aquí todo el día. Buscamos la solución al problema vasco, Ramón, con 19 años. Y recuerdo una frase de Ramón Jáuregui diciéndonos, a mí concretamente, Edu, Euskadi no tiene solución. Tiene reglas. Y la aceptación de esas reglas permite la convivencia de una sociedad compleja y plural en términos de paz, de libertad ciudadana y de desarrollo normalizado como sociedad. Y es la aceptación de esas reglas por parte del conjunto de la sociedad la única solución posible. La solución que buscáis no existe. Y se me quedó grabado, porque creo que es verdad. Todas las reformas que hagamos en el funcionamiento de sindicatos, partidos, ONGs, y ya voy terminando, sociedad civil, instituciones, etcétera, son pasos adelante que esta democracia da. Pero o los da para algo más grande o no servirá de nada darlos. Porque tenemos problemáticas enormes que flotan alrededor, incrementan la intensidad de esos problemas de funcionamiento, y el funcionamiento es funcionar para algo mejor, para algo más grande. Y en mi opinión, este país tiene retos que si es capaz de solucionar todo esto, tiene que solucionar encontrando reglas, modelos, formulaciones, procedimientos en el proceso político para algo más grande. Y lo más grande nos está esperando. Lo he incorporado un poco en la introducción y quiero volver a acabar con ello porque me parece que, en mi opinión, es clave. Este país tiene que volver a comprender, en tiempos de retacherización de la política de nuevo, la tía sigue ganando victorias después de muerta, parece el Cid campeador, con perdón lo digo,
y con el máximo respeto, debemos recuperar una idea. El modelo social no es el resultante de la distribución del excedente de la actividad económica. Lo que nos sobra lo metemos un poco en educación, un poco en sanidad, un poco en becas sin que se entere Bert, que parece que no contento con querer bajar las suyas, quiere también bajar las de la Comisión Europea. Vamos a meter lo que nos sobra en esto de las políticas sociales y de la cohesión social. Yo creo que el país tiene que volver a comprender lo que comprendió una parte de la sociedad que no era socialdemócrata, Manolo Fraga, por ejemplo, Jordi Pujol, Xavier Arzayus en los años 80. Que el modelo social no es el excedente de lo que le sobra a la actividad económica, sino una parte central del modelo de desarrollo económico. Y que o la sociedad está cohesionada en su aproximación al modelo de desarrollo económico o tendrá modelos de desarrollo económico injustos y no cohesionados, que generarán fallas internas de la sociedad y harán de nuestro país una sociedad menos productiva y menos competitiva. Por tanto, ¿seremos capaces desde el proceso político, y es mi pregunta básica, arreglando estos problemas que estamos trabajando en esta encrucijada en la que, como dice la charla de Ignacio, que va a empezar ahora mismo, están los partidos políticos y el proceso político para algo más grande? Yo quiero que sí. Yo quiero pensar que sí. Que vamos a volver a aprender que la inversión en educación y en sanidad y en cohesión social es la única manera de tener un proceso de desarrollo económico serio, aceptable desde nuestra o desde mi perspectiva ideológicamente hablando, pero desde el modelo de país por el que queremos trabajar para un futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. 2. Es verdad, no hay alternativa a la economía de mercado. Pero de la misma manera que no hay alternativa de mercado, tampoco hay alternativa a una economía de mercado regulado. ¿Vale? Ahora es cuando la socialdemocracia tiene los brazos más bajos en este debate, probablemente desde aquellos sindicalistas suecos de principios del siglo anterior, desde los intentos de profundización en una moneda única de la etapa de mediados de los años 80, principios de los años 90 en la Unión Europea, desde aquel tiempo en el que de 15 países europeos, miembros de la Unión Europea, perdón, había 12 gobernados por partidos de izquierdas, socialistas, socialdemócratas, como lo queráis decir. Ahora es cuando el socialismo, el pensamiento de izquierdas más bajitos tiene los brazos con este tema. Si no hay alternativa a la economía de mercado, no hay alternativa a la economía de mercado regulado. Y su desregulación es la catástrofe que está mandando a decenas de millones de europeos a la pobreza y la exclusión social como alerta máxima del caldo de cultivo en el que en los años 20 a un tío con una mala leche insuperable en Alemania le dio por empezar a ganar elecciones. Cuidado, no vaya a ser que los monstruos aparezcan por el otro lado del escenario, monstruos que en las páginas de nuestra historia ya han tenido nombre, han tenido cara y han tenido conclusiones. Y las conclusiones son justo las que, para evitarlas, empezamos a hacer todo esto de profundizar en la democracia, institucionalizar un grupo de países miembros, integrar soberanías, hablar de la paz en Europa, de la convivencia en Europa, de la unión de sus ciudadanos, de la ciudadanía europea, del sueño de paz y de convivencia para el cual inventamos esto. Se inventó para eso. Por tanto, cuidado con aceptar ese debate. Me pregunta, ¿se puede fortalecer la política para recuperar esto o es una batalla perdida? ¿Ya no hay alternativa a la del libre mercado? ¿Vamos a ser como ciudadanos incapaces de decir, no, mire, queremos un mercado regulado porque queremos personas libres, no mercados libres? Vamos a fortalecernos hasta el punto de poder plantear eso. Yo espero que si profundizamos, resolvemos la encrucijada de los partidos políticos, somos capaces de volver a conmovernos con una épica y con una idea, seamos capaces de avanzar por ahí. Tercero, son 5 cosas y termino. Tercero, vamos a ser capaces de concienciarnos desde el fortalecimiento del proceso político de que este país y esta cosa que se llama Europa, Unión Europea a la que pertenecemos, solo tiene papel económico que jugar si lo echamos todo a la casilla de la competitividad, de la educación y de la productividad, ¿sí o no? Me pregunto. Ya vengo de una ciudad, porque he tenido pleno esta mañana, que está hasta aquí de basura. Haya habido una señora, haya habido un juego de 4 manos. Me queda un poco de tiempo. Me queda un poco. Es que esto me parece curioso, metaforiza muy bien las cosas que nos pasan. Allí hubo una señora que decidió privatizar el servicio de basuras. Hubo un señor que no sé qué pinta en el gobierno de Rajoy, que no para de decir que no puede uno gastarse más de, ¿cómo es? No te puedes gastar lo que no tienes por encima de tus posibilidades, ¿no? 8.000 millones de deuda pública en el Ayuntamiento de Madrid. Hay una señora, Ana Botella,
que ha decidido aplicar la reforma laboral que ha hecho el señor Rajoy, y la conclusión es que la empresa externalizada ha recibido una oferta nueva con un 40% menos de presupuesto, y los empresarios de esa oferta han dicho, muy bien, la van a pagar los trabajadores. Le ofrezco 450 euros al mes por 9 horas de trabajo diario levantando basura de los adoquines de Madrid. Y los tipos se han plantado. Y si nos fijamos, ahí se ha propuesto un modelo de concepción de lo público, un modelo de relaciones laborales, y la insuperable Ana Botella siempre fiel a la cita de prácticamente todas las cosas malas que le están pasando a Madrid últimamente. Pero viniendo de ahí me he dado cuenta, que cuando preparaba este punto, que han decidido que se puede competir por costes laborales. Y le llaman competitividad a quitar derechos laborales asentados y bajar salarios. Se ha sentado un tipo, se llama Montoro, y dice, bueno, yo no puedo devaluar moneda, devalúo salarialmente y devalúo socialmente. Y como tengo menos costes de producción, le llamo competitividad. Me pregunto, ¿podremos arreglar los problemas de la política? ¿Podremos fortalecer los procesos políticos devolviéndoselos a los ciudadanos y a las ciudadanas de los que forman parte? Son suyos. El proceso o los procesos políticos son de la sociedad, para decir que este país solo tendrá opciones de futuro y de desarrollo económico desde las palabras competitividad por valor añadido, productividad y educación, educación y educación. Solo si hacemos este país, o de este país, el país del talento y el país de los profesores, tendremos un papel que jugar en una economía global, o en los tiempos del gobierno de Montoro y de la señora Thatcher después de muerta, esto ya no se puede decir. Me lo pregunto. Yo creo que sí se puede. Y yo creo que la política tiene que aprobar o arreglar sus principales problemas de funcionamiento interno para poder afrontar las grandes o los grandes desafíos que tiene nuestro país, ¿no? Podremos hacer finalmente una profundización superando la encrucijada de los partidos políticos en las necesidades que el proceso político tiene para decir que la convivencia solo está asegurada desde una mirada generosa al ámbito de los derechos y obligaciones de ciudadanía, y alcanzar grandes acuerdos con esto, ¿sí o no? Bueno, yo creo que sí. Creo, como Manolo y como Juan Carlos, que esto es un método, que no hay fórmula de Firabás, no es la solución a todos nuestros problemas. Creo que el problema no viaja solo. Creo que es la parte donde proyectamos problemas serios que tenemos y que estamos atravesando en tanto que sociedad española, europea y ciudadanos, seres humanos, en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Y que yendo todos juntos hay que desconfiar, todos los problemas juntos, digo, del que siempre aparece ofreciéndote la propuesta de solución más simplificada. Normalmente suele ser peligroso. El que viene ante una realidad tan compleja, con una solución tan simplificada, de entrada como la OTAN, no. Pero esta vez en serio, no. Eso no. Esto es más complejo que casi nunca. Tiene más complejidad que casi nunca. Está más interrelacionado que casi nunca. Y me gustaría que tanto desde la academia, que sé que se hace, como desde los partidos políticos, que no siempre se hace para el titular, lo decía también Manolo y Juan Carlos, se hace para el corte de tele, se hace para quedar bien, se hace para el tweet, 140 caracteres, a veces no cabe algo muy complejo, va algo más rápido. Esto tan interrelacionado, si se soluciona, es porque se establecen reglas nuevas de funcionamiento aceptadas por todos. Y si eso sucede, es para algo más grande, no como un fin en sí mismo. Yo desconfío de los partidos que, creyendo que cambiando la ley electoral como a ellos les gustaría y poniendo a algún actor de alguna serie famosa de la televisión en un escaño del Congreso, todo está solucionado. Me parece que es demasiado simple para ser verdad. Gracias.